Partidarios y detractores del matrimonio gay en Francia se han agarrado a golpes tras la aprobación de un polémico proyecto de ley que permite las uniones y adopciones a parejas del mismo sexo. En las calles de París, las manifestaciones a favor y en contra se han encontrado y los disturbios han estallado acompañados de actos de violencia. Cerca de 100 personas, la mayoría menores de edad, tiraron botellas y piedras contra las fuerzas de seguridad que utilizaron gas lacrimógeno para contenerlos. La gran mayoría han sido detenidos. Ya durante la mañana, el presidente François Hollande llamó a la calma y salió en defensa del matrimonio homosexual. Yo busco y pido a cada persona que busque la calma, la comprensión y el respeto, porque ahora deberíamos concentrarnos en lo que es esencial, es decir, el éxito económico de nuestro país y la cohesión nacional. Los detractores del matrimonio igualitario han presentado un recurso ante el Consejo Constitucional. Este tiene ahora un mes para pronunciarse. Muy bien, esto está sucediendo en Francia. Hay voces a favor, voces en contra. Eso sucede en Europa y se convierte en el 9º país en ese continente en aprobarse el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 14º en el mundo. Y en Colombia, por ejemplo, le acaban de decir que no al matrimonio homosexual. El proyecto de ley obtuvo solo 17 votos a favor frente a 51 frente a 51 que han dicho que no, el Congreso no sirve para nada, ha dicho el autor del proyecto. América Latina está, bueno, salvo excepciones como Uruguay Cono Sur, ¿no? Claro, Cono Sur, pero por ejemplo en sociedades conservadoras como Colombia e incluso con nuestro país, es un tema que yo creo que van a pasar muchos años para aprobarse. Sí, primero hay activistas que dan un debate público y se movilizan en torno al tema. Es solo cuando este tipo de actividades, más algunos cambios más generales en la sociedad, llevan a que una mayoría de opinión pública esté a favor de este tipo de normas, cuando los políticos se deciden a actuar. Casi nunca desafían a la mayoría, ¿no? No es un buen negocio para un político hacer eso. Entonces, solo cuando la mayoría de la opinión pública ha cambiado de posición es cuando estos proyectos no solo se suelen presentar, sino tienen posibilidades de ser aprobados. Y el punto es que la mayoría de países que han adoptado este tipo de normas lo han hecho recién, en los últimos años. Y eso es interesante porque lo que ha terminado ocurriendo, y eso se ve en el caso de Francia también, es que se han formado coaliciones internacionales en favor y en contra. Grupos integristas cristianos en Estados Unidos que financian y cooperan con grupos integristas cristianos en Francia para movilizarse en contra, y lo mismo por el lado de la comunidad homosexual o grupos que apoyan los derechos de los homosexuales, ¿no? Pero la prueba de que en países como Francia los grupos católicos conservadores están perdiendo el debate es que recurren a la violencia cuando ya han perdido no solo la mayoría de la opinión pública, sino también la mayoría del Parlamento. Bien, vamos ahora con un empresario holandés que va a indemnizar a las víctimas de armas químicas que usó Saddam Hussein en Irak. Frans van Anrat, quien suministró productos químicos al expresidente iraquí, fue condenado a pagar 400.000 euros a 16 víctimas de los ataques. Frans van Anrat, el empresario holandés acusado de proveer insumos químicos para la fabricación de armas durante el régimen de Saddam Hussein, tendrá que indemnizar a cada una de sus víctimas. Según el dictamen del Tribunal de La Haya, Frans van Anrat fue condenado a pagar 25.000 euros a cada una de las personas que sufrieron graves daños a causa de los bombardeos con gas mostaza usada durante la guerra con Irán entre 1980 y 1988 y que mató a miles de civiles. Las materias primas en cuestión, empleadas para la fabricación de gas mostaza y gases tóxicos, procedían de Japón y Estados Unidos. Entre los indemnizados figuran 3 iraquíes y 13 iraníes, quienes además del monto recibirán intereses por perjuicios ocasionados. Por otra parte, el empresario seguirá cumpliendo su condena de 15 años de cárcel por las acusaciones de crímenes de guerra ordenado por el tribunal. Bien, vamos con una noticia curiosa. Ha sido aprobada una ley en los Estados Unidos que obliga a escuelas a enseñar a escribir a mano. La medida fue tomada ante la incursión de los aparatos tecnológicos que cuentan con pantallas táctiles.
Temor porque la escritura a mano se pierda y prevalezcan sobre ella un teclado o una pantalla táctil ha llevado a la aprobación de una ley que obligará a que la redacción en cursiva se enseñe en todas las escuelas primarias del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Con la tecnología que está llegando a nuestras escuelas, creo que los niños están escribiendo mucho más con teclas y pantallas táctiles y queremos asegurarnos de que aprendan cómo escribir en cursiva. La autora de la controvertida ley, aprobada durante este mes, asegura que el temor a que un arte como este se pierda en medio de un boom tecnológico que nos ha llevado a casi todos a utilizar un iPad o un computador para realizar casi todas nuestras actividades, la llevó a impulsar este proyecto. En algún lado alguien decidió que ya no lo necesitábamos porque vamos hacia la era electrónica y digital, pero no se dieron cuenta de que si no puedes escribirla, no puedes leerla. Personalmente creo que ayuda a la autoestima. Pero no todos están de acuerdo. Nos aferramos a la cursiva casi por nostalgia, en vez de priorizar lo que la investigación ha demostrado que realmente afecta al conocimiento. Aprender un idioma extranjero tiene beneficios cognitivos bien documentados. Al planear las escuelas, creo que debemos pensar en costo y beneficio. De los recursos que tienen las escuelas, el más importante probablemente es el tiempo. La ley lleva por nombre de regreso a lo básico y tiene como plan que los alumnos reciban el curso para escribir en cursiva cuando pasan al 5º grado. Un esfuerzo porque el papel y el lápiz aún prevalezcan sobre la tecnología. Muy bien, la tecnología ha traído muchos adelantos y novedades a nuestra vida, pero también ha hecho que los niños, por ejemplo, no escriban como se debe. Es una pésima ortografía porque tanto en los mensajes de texto como en los correos utilizan abreviaturas. Por ejemplo, en vez de que, Q, U, E, lo hacen con K y E, por ejemplo, ¿no? Y no saben cómo se deben escribir las palabras. Los chicos no leen, los chicos creo que se cansan al escribir. Utilizar, por ejemplo, un cuaderno, un lápiz y un lapicero, creo que es algo que lo ven como, no sé si antiguo. Bueno, yo puedo contar mi propia experiencia aquí, ¿no? La primera computadora personal se inventó cuando yo ya tenía 25 años. Yo hice toda la universidad a mano, digamos. Cuando se inventan las PCs yo empiezo a usarlas, por lo menos cuando accedo a ellas. Y yo mismo me doy cuenta con el paso de los años de que escribo más lento y con peor letra, ¿no? No con peor caligrafía, no con peor ortografía, pero sí peor caligrafía. Pero además, otra historia es que cuando empiezo a dictar en la universidad, de repente empiezo a ver cosas como que los niños, bueno, parece de escritura de niños a veces, me ponen EDO. Y digo, ¿EDO qué es? Abreviación de flatulencia. Me dicen, no, es abreviación de Estado. Yo tenía que inferir a qué se estaban refiriendo por el contexto, ¿no? Pero escriben en los exámenes como escriben en los mensajes de texto. Lo que algunos especialistas dicen es que, digamos, estas nuevas tecnologías están incentivando a recuperar formas del lenguaje oral más que del lenguaje propiamente escrito, ¿no? Muy bien, nosotros nos vamos con otras noticias. La BBC de Londres ha tenido acceso a videos de la policía birmana que muestran cómo sus agentes observan a una muchedumbre budista atacando a musulmanes sin hacer nada al respecto. La violencia étnica entre musulmanes y budistas se ha desatado en Birmania. En estas imágenes se puede ver claramente cómo una multitud destruye una tienda musulmana y prende fuego a varias viviendas. Además aparece un hombre que al parecer profesaba el Islam, tendido en el suelo tras haber sido prendido fuego. Ninguno de los presentes, ni siquiera los agentes de seguridad, acuden en su ayuda. El video fue grabado el mes pasado, cuando al menos 43 personas murieron en Meiktila después de que se produjeran enfrentamientos entre la mayoría budista y los musulmanes del país que conviven en la zona desde hace generaciones. En otras imágenes obtenidas por la BBC se puede ver viviendas en llamas. Fue otro poblado musulmán atacado por los budistas. Entre los matorrales es descubierto un joven que es asesinado a golpes. Así es como aplican la justicia los seguidores de la religión budista en Birmania. Pero no son los únicos que actúan con violencia. Los musulmanes también son acusados de asesinar monjes, lo que causa un incremento de la violencia en la comunidad. Los musulmanes que son desplazados se van a vivir a campamentos con la esperanza de que la democracia que busca instalarse en el país termine con esta espiral de violencia sectaria.
Muy bien, violenta las imágenes que hemos visto en ese reportaje, ¿no? Me estabas comentando de que poco se ve. Sí, es una comunidad de unos 800.000 musulmanes en una zona de Myanmar, que es una gente que lleva la peor parte en donde quiera que está, porque cuando intentan huir o no los reciben en los países vecinos o los tienen en una suerte de campos de concentración. Y en el caso de Myanmar, como se ve ahí en las imágenes, es un reportaje de la BBC, la propia policía filma las agresiones sin hacer nada para detenerlas, ¿no? Y aquí sí Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz, francamente ha visto deteriorarse su imagen pública porque hasta ahora no se ha pronunciado clara y categóricamente condenando estos hechos. Bien, vamos con temas más ligeros. En los Estados Unidos, una conocida empresa de ropa deportiva ha retirado del mercado unas camisetas en las que se leía el lema "Masacre en Boston". La marca de ropa deportiva Nike ha decidido retirar inmediatamente una camiseta en la que se podía leer "Masacre en Boston", un eslogan sobre la rivalidad en béisbol que ahora ha adquirido un macabro significado. Nike tomó la semana pasada la decisión de retirar esa camiseta, que mostraba la frase con manchas de sangre. La compañía deportiva confía haber sacado de toda su línea de distribución dicha indumentaria, que se vendía especialmente en sus tiendas de descuento y en internet. La divisa fue diseñada por aficionados del equipo de béisbol New York Yankees, el eterno rival deportivo de los Red Sox de Boston, en recuerdo a la temporada de 1978, en el que los neoyorquinos se impusieron con claridad en las series mundiales. La frase "Masacre de Boston" juega con el histórico ataque de los soldados británicos a la ciudad en 1770. De otro lado, Adidas ha visto agotar en internet una edición de camisetas conmemorativas de la Maratón de Boston, con la frase "Boston se mantiene unido", cuyos ingresos destinará a las víctimas del atentado del pasado 15 de abril, que causó 3 muertos y más de 170 heridos. Bien, nos vamos al Reino Unido. Una pareja de novios se casó disfrazada nada menos de zombies. Ahora los esposos ganaron un concurso que les permitió celebrar una boda al estilo de los muertos vivientes. No hay duda que la exitosa serie de Walking Dead ha resucitado el fanatismo por los zombies en todo el mundo. Al mismo estilo que la producción estadounidense, esta pareja de novios ha pasado por una compleja sesión de maquillaje. El resultado, 2 zombies que se han jurado amor eterno en una singular boda celebrada en Londres. 250 personas asistieron a la ceremonia, que estuvo organizada por los creadores de un videojuego de muertos vivientes. Como parte de su lanzamiento, se organizó un concurso, el cual ganaron Jennifer Jones y Rob Blackmore. Fueron nuestros amigos los que nos animaron a concursar. Nos miramos y dijimos que era más o menos lo que nos gustaba. Horror, cosas que dan miedo, zombies, jugadores. Fue todo lo que queríamos. Nuestro plan original era casarnos en Halloween y tener una boda terrorífica, pero esto ha sido mucho mejor. Lejos de bailar en su boda Thriller, la famosa canción de Michael Jackson, esta pareja de novios estuvo acompañada de una orquesta de mariachi. Fue parte de la temática del videojuego, que se desarrolla en una isla de Centroamérica. Todos los invitados se tomaron fotos junto a los esposos zombies e incluso compartieron un pastel en forma de cerebro. Sin duda, una terrorífica manera de darse el sí frente al altar. Muy bien, bien guapa estaba la novia, ¿qué te parece? Y ahora podrán devorarse en la noche de bodas, tanto metafórica como literalmente. Muy bien, ahora nos vamos a Chile. Un raro esqueleto humanoide de 15 centímetros hallado hace 10 años continúa generando polémica. Para muchos científicos es la prueba de la existencia de extraterrestres y de sus visitas a la Tierra en tiempos pasados. Pero 10 años después de su hallazgo, el origen humano de estos restos ha sido revelado por el documental Sirius, que refleja un estudio liderado por científicos de la Universidad de Stanford, en los Estados Unidos. Conocido como el humanoide de Atacama y apodado simplemente como Ata, las teorías sobre estos famosos huesos separaron a los investigadores por años. Muchos dijeron que se trataba de un visitante de otro planeta. Varios insistieron en que se trataba de un mono, y otros de que se trataba de los restos de un aborto. Al parecer, todos estaban equivocados. El hallazgo fue realizado el 19 de agosto del 2003 por Óscar Muñoz, mientras buscaba objetos de valor histórico en una iglesia abandonada de La Noria, una ciudad fantasma en el desierto chileno de Atacama. El mes de agosto lo encontré en este sitio. Me puse a escarbar allá, empecé a dar vuelta y me pareció el paquetito ese. ¿Y en qué lugar acá? Acá, en este mismo sitio que estoy parado. Ahí, acá mismo, abajo. Aquí, abajo, pero en el piso. Ya. Era un género blanco. Lo abrí, claro, cuando lo vi, quedé impresionado de lo que era. Tiene dientes duros, cabeza ovalada y un bulto adicional sobre la misma.
Su cuerpo está cubierto de sarro. A diferencia de los humanos, consta de 9 costillas. No mide más de 15 centímetros. El director del proyecto de Stanford, Steven Greer, relató los progresos de la investigación a lo largo del documental. Después de 6 meses de estudio, ATA continúa siendo un profundo misterio, por lo que se fueron a Barcelona para realizar un análisis más detallado. Obtuvimos excelente material de ADN, gracias a la investigación de la parte final de las 2 costillas anteriores del humanoide. Estas contenían material de médula ósea, como se puede ver en el microscopio utilizado en la